Buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy queremos hablarles del sacerdocio, de la teología que hace al sacerdote o la teología del sacerdocio. A partir del 17 de febrero hasta el 19 se realizó en el Vaticano un simposio sobre una teología fundamental del sacerdocio. Nosotros no vamos a hablar del simposio en sí, sino que vamos a tomar el simposio como pretexto y como contexto para hablar del sacerdote, de su formación, de su ubicación en la vida de la Iglesia y de la comunidad en general. Para ello, tenemos a alguien que nos puede hablar de eso. Nada más y nada menos que el rector del Seminario Mayor Nacional del Paraguay, el presbítero doctor Cristino Bonner. Padre Cristino, buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, doctor Roque. Muy buenos días a todos los televidentes. Es un gusto estar aquí, compartir con los televidentes. Es un gusto compartir lo que uno hace, lo que uno vive. Y es compartir un poco la experiencia de vida, la experiencia sacerdotal, la experiencia de un país en una casa de formación. Y sí, es muy interesante lo que trataron en el simposio. Y he notado lo que me ha tocado leer y compartir y escuchar un poco. Es todo aquello lo que en los últimos años en la casa de formación nuestra y en todos los seminarios en Latinoamérica se intenta hacer, se intenta vivir. Tratamos de ayudar la formación de los jóvenes y por supuesto formarnos nosotros mismos en primer lugar, porque no basta querer imponer al otro algo que uno mismo no vive. Y el desafío más grande es la propia formación. Eso me recuerda a dos dichos. Nadie da lo que no tiene, por un lado. Y hay otro dicho que reza: lo que eres grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Es decir, que si vos no vivís, de balde vas a decir, se observa lo que sos. Por eso es que nosotros en comunicación también hablamos, sobre todo en comunicación institucional y en toda comunicación. Si el discurso de la institución no condice con lo que es y con lo que hace, no hay comunicado de prensa, estrategia de comunicación, mensaje que pueda darle una visión distinta a la sociedad. Y lo mismo es en lo personal, ¿verdad? Olvidé decir que el padre Cristino es a la vez, ejerce un cargo a nivel internacional, una función, una carga en realidad, porque los cargos en general son cargas. Sos, creo que, el presidente de la organización OFLAN, la Organización de Seminarios de América Latina, ¿es así? Sí, así es. Es un servicio que me volvieron a... Quería volver con la mochila, sin mochila, desde la última asamblea que tuvimos en República Dominicana, pero sí, no me la permitieron bajarla. Lo mismo que como rector del seminario, me estabas diciendo que llevas 10 años como rector del seminario, cuando que lo máximo suele ser 6. Sí, normalmente sí es un periodo al menos, y según el estatuto son 6 años al menos, o 5, un quinquenio. El primer periodo fue de 6 y ahora el segundo nombramiento fue de 5. Al menos es arrecutú como 6. Ya. No estaba buscando. Bueno, el simposio. Como dije, nosotros no vamos a hablar del simposio en sí. Está como título ahí, Simposio sobre los sacerdotes del Vaticano, pero nosotros vamos a hablar del sacerdote y de su formación. Y vamos a comenzar, Padre Cristino, del mensaje, un discurso precioso que el Papa pronunció al inicio mismo del simposio, y habló de 4 cercanías necesarias para el sacerdote. 4 cercanías. Sí.
La primera cercanía es con Dios. Sí. La segunda cercanía es con el obispo. La tercera cercanía es con sus hermanos sacerdotes. Y la cuarta cercanía, que supongo no es un orden, sino que es un todo, ¿verdad? Es la cercanía con el pueblo de Dios, con los fieles. ¿Podrías reflexionar un poco sobre esta cercanía sobre la que habla el Papa, desde tu rol incluso de formador? ¿Cómo ustedes ponen énfasis en eso? Es precioso el mensaje del Papa. Dio tiempo, dedicó un tiempo muy particular y prácticamente el mensaje de apertura de ese simposio. Y les habló a los que participaron del simposio, los sacerdotes, obispos, laicos, religiosos y religiosas, las 4 cercanías de esto que mencionas. Yo lo trasladaría un poco al ámbito de la formación del seminario. Y empezaría diciendo que en el tema de formación, desde que tengo uso de razón, al menos en mi tiempo de formación, ya se ha hablado que van a haber ciertos cambios en la formación, en las casas de formación. Anteriormente se le daba mucho peso al tema de la formación intelectual. Y hoy, sin quitar el peso al menos de la formación intelectual, igual sigue siendo importante, pero se descubrió, o se vio, o se revió, se redescubrió de que hay una dimensión que es prácticamente la fundante, es la base de todo, que es la base humana. Y sin entrar en las otras dimensiones, porque hace alusión al mensaje, la primera cercanía es cercanía con Dios, es la dimensión espiritual, si se quiere decir, es un poco la dimensión, la base también. Pero prácticamente la formación empezamos a hablar sobre la dimensión humana, como prácticamente la primera base. Y ahora se habla con mucha claridad, y lo interesante es el mensaje del Papa Francisco. Pero el Papa anterior, el Papa Benedicto XVI, antes de renunciar, 2 semanas antes de renunciar, él transfiere la responsabilidad de la formación en los seminarios, transfiere de la Congregación de la Educación Católica, lo transfiere a la Congregación para el Clero. Y el Papa Francisco esto lo tomó de lleno y nombró, el cardenal Beniamino Stella, por ejemplo, que estuvo por aquí, por Paraguay, nombró después a un obispo, estaba en México, y creó una nueva función, secretario de los seminarios, Monseñor Patrón Wong. Y en ese tiempo fueron trabajando sobre una nueva ratio fundamentalis, es la razón de ser de los seminarios. Y es un texto que traje incluso un materialcito, que al menos es la versión argentina, al menos tengo incluso una versión que la arquidiócesis publicó, la ratio fundamentalis. Y realmente hay un cambio fundamental en la formación. Insiste en la formación humana como la dimensión importante a trabajar. Si hay una buena formación humana, esa cercanía con Dios funciona. Esa cercanía con el obispo funciona. Obediencia, pero no una obediencia ciega, sino una adherencia a lo que el obispo propone, más que una obediencia ciega, sino si yo tengo capacidad, me adhiero a lo que el obispo propone, a lo que mi superior propone. Si funciona bien la dimensión humana, también la parte intelectual crece bien, sanamente. Y la dimensión pastoral, ni qué decir, que es el trabajo con el pueblo. Y en esto insiste el Papa Francisco, pero durante todo su papado está insistiendo en esto. El olor a ovejas, por ejemplo, el tema del servicio, el pastor. Pero quiero decir que la dimensión, lo que habló en las 4 cercanías es algo que en el seminario tratamos de vivirlo, incluso bien estructuradamente, trabajando las dimensiones, dando una dimensión muy importante a la dimensión humana. Ejemplos concretos como famosos equipos de vida, grupos pequeños, personas 3 o 4 o 5. Somos capaces de interrumpir la formación del seminario hoy si no un muchacho o un seminarista le cuesta o es incapaz de relacionarse bien con sus compañeros.
Si tiene dificultades, paramos la formación. Si no, el seminario no es capaz de ofrecerle esto, y se le invita a hacer una interrupción o fuera, en la diócesis, un trabajo pastoral. Se le ofrece en el seminario las distintas herramientas como asistencia profesional de un psicólogo, una psicóloga, u otros medios que son necesarios. Si no resulta, entonces se interrumpe al menos. Y esto va insertado dentro de la nueva ratio. Y acá en nuestra casa de formación iniciamos ahora el trabajo por itinerarios formativos. Un itinerario para cada año. Y que es gradual, no es que cada año tiene algo aparte, ¿no? Temas que se van construyendo uno sobre otro. Son 8 años de formación. Uno dice que es muchísimo, pero a veces resulta insuficiente. Pero es apasionante. Sí, qué interesante ese aspecto que subrayaste varias veces. La base de todo lo humano. Es decir, si uno no tiene una sólida madurez humana, todo lo demás cae el edificio del ser humano. Si no hay una sólida madurez humana, cae todo el edificio. No puede haber una buena relación con los demás, no puede haber una buena relación con los fieles, no puede haber, ni mucho menos con el obispo, ¿verdad? Y bueno, la relación con Dios habría que ver también cómo se da. Interesante, eso me recuerda al libro que trajiste ahí, por los 50 años de la... Vamos a mostrar un poco este tema del libro, por los 50 años del seminario. ¿A cuál de las cámaras le voy a mostrar? A esa cámara le voy a mostrar. El libro que se editó por los 50 años del seminario, esto fue el año antepasado ya, sí, Padre Cristino. 2019. En el 2019. Son el tercer año. Vamos. En este libro se contienen algunas de las posibles desviaciones que puede haber en la formación del futuro sacerdote. Y se habla de esos temas humanos fundamentales. Bueno, pero se nos fue la primera parte del tiempo. Así es que vamos a ir a una pausa. Tenemos tanto de qué hablar porque en la presentación de este simposio, que se hizo unos meses antes, encontré algunas reflexiones fantásticas que de hecho están en la Evangelii Gaudium y están prácticamente en todos los discursos de Francisco para la renovación de la Iglesia. Es decir, todo lo que tiene que ver justamente con la madurez humana. Si no hay madurez humana, si no hay una buena relación con Dios, si no hay una buena relación con los demás sacerdotes, si no hay una buena relación con el pueblo de Dios, con los fieles laicos, entonces se da lo que se llama el clericalismo, que es un grave mal para la Iglesia. Y el clericalismo, atención, lo dicen acá estos expertos que prepararon este simposio. El clericalismo no es solamente de los curas, el clericalismo es de nosotros los laicos también, dependiendo de cómo nos relacionamos en la Iglesia con los curas. Hablamos de esos temas después de la pausa. Estamos hablando esta mañana del sacerdocio y del sacerdote, a partir de un simposio sobre teología fundamental del sacerdocio que se realizó en el Vaticano del 17 al 19 de febrero pasado. El Papa dejó un discurso fantástico. Les recomiendo que busquen ese discurso del Papa en internet, googleen discurso del Papa, simposio, sacerdotes, y les va a salir y lean eso. Es fantástico, imperdible. Y van a encontrar otros materiales sobre este simposio también, porque en un programa como este tan breve no podemos decirle mucho más que invitarles a la reflexión. Y estamos hablando del sacerdocio y de su formación y lo importante que puede llegar, no es que puede llegar a ser, lo importante que es la formación del sacerdote para que cumpla realmente su misión y su función en la vida de la Iglesia, que en definitiva es un instrumento para construir y hacer presente el reino de Dios en la sociedad, ¿verdad?
Nuestro invitado de hoy es el padre Cristino Bonner. Él es el rector del Seminario Mayor Nacional del Paraguay. Padre Cristino, en la pausa, o antes de la pausa, hablamos, bueno, pusimos énfasis en la formación, el itinerario que ustedes siguen en el seminario y que nos hiciste ver, haciendo un paralelismo, que este discurso del Papa en la apertura del simposio, que habló de 4 cercanías: cercanía con Dios, cercanía con el obispo, cercanía entre los propios sacerdotes y cercanía con el pueblo de Dios, con los fieles, se traducen en el itinerario de la formación en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay en las dimensiones que se trabaja muy fuertemente con los sacerdotes, con énfasis en la parte humana porque es la base de todo. Al terminar, hablábamos, y eso se pone mucho énfasis en tanto de parte del cardenal Mark Welbert, se pronuncia su apellido, creo, que es el prefecto, creo que para la Congregación de los Obispos, ¿verdad? Sí. Después está un tal profesor Vincent Siret, que pone mucho énfasis en este tema del clericalismo. También habla del tema del celibato, que también tiene que ver con la madurez humana, pero el tema que tiene que ver es con la formación del sacerdote, y se habla también de que el sacerdote tiene que ubicarse un poco en el único sacerdocio de Cristo, que es el sacerdote ministerial, que es lo que ustedes son y forman, y nosotros que tenemos el sacerdocio común de los bautizados. ¿Qué podés decirnos en general? Estoy mezclando todo porque entonces podéis mandar pues. Ni no se complica, tío. Nada, realmente es apasionante este tema, no solamente porque uno está en el tema de formación, sino porque cuando uno se realiza, cuando incluso en la parte final, en una de las partes, el Papa había mencionado al hablar después de las 4 cercanías, y fue indicando de que sin estas cercanías el sacerdote es simplemente un obrero cansado. Un obrero cansado es la palabra que usa. Y me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque es así. Uno puede llegar muy cansado a la tarde o de noche cuando termina la actividad pastoral, pero si encuentra al final del día también en una pequeña capillita o un lugar de oración para rebobinar y recoger todo lo que en el día ha hecho, uno recoge y descubre un montón de elementos muy gratificantes, aun cuando has recogido durante el día hechos no muy agradables o dolor de personas, problemas, no solamente problemas eclesiales, sino problemas personales concretos, en nuestro caso de jóvenes que tienen alguna dificultad, u otros que dan una tremenda alegría porque proponen esto, proponen aquello, y se sienten realizados. Cuando estas 4 cercanías, si hay una buena relación con Dios, y lo ideal, que haya una buena relación con el obispo, aun cuando siempre está abierta la posibilidad de discutir, el de hablar, de dialogar, también compartir el parecer propio, personal. Eso no significa de que no estoy de acuerdo con lo que plantee mi superior, sino normalmente mi superior está abierto también a escucharme. Y cuando hay una buena relación, el trabajo es mucho más sencillo, mucho más fácil y satisface, y gusto. Eso, y gusto, como dice, la mezcolanza del... Me hallo, como dice el paraguayo, me hallo. Y gusto. Y cuando mencionaba, al menos en el tema del simposio, las 4 cercanías, cuando él parte hablando de su experiencia de sacerdote de más de 50 años, uno se encuentra realmente con mucho menos años de sacerdocio, pero se encuentra con un sacerdote, en este caso el Papa, con tanta experiencia, pero parece una experiencia de satisfacción, de alegría. ¿Y por qué ir lejos? Acaba de cumplir
102 años. Del País Olegario. El País Olegario. El domingo pasado. Un santo varón. Y lo conocemos desde nuestra etapa de seminarista, de formación, acompañó a cuántas generaciones de sacerdotes diocesanos. Él es religioso, de los Oblatos de María Inmaculada, pero verle a él, ver en él a un sacerdote realizado, anima muchísimo y una lucidez tremenda. Hubo otros sacerdotes que tienen muchos años, creo que rectores anteriores que nos marcaron la vida, y ahí descubrimos de que todo este tema del porqué de la teología del sacerdocio, el único sacerdocio de Cristo que está presente en todos los bautizados y en algunos que reciben el orden, el sacramento del orden, es decir, algunos de entre tantos que todos que recibieron el sacramento del bautismo, y no es simplemente para hacer el carairecó o el servirse del bautismo o del sacerdocio común, sino estar al servicio de. Cuando eso se descubre un sacerdote, se encuentra de que vale la pena ser ahí, vale la pena estar al servicio de los demás y en el lugar donde sea. No me imaginaba que iba a estar en el seminario. En un seminario se prepara para ser párroco. Y el sueño sigue siendo, al menos el desear volver, estar en una parroquia, porque veo sacerdotes que se realizan estando en parroquia. También digo, al igual yo no me quejo, tengo la suerte de estar en el seminario y realmente me gusta el trabajo que hago, el lindo equipo de formadores que trabajamos juntos. Nosotros celebramos hace unos años, 50 años, el seminario, incluso el libro que nos mostró Roque es, claro, gran parte él fue un poco el que estuvo muy presente y lo tuvo llevando adelante, al menos con un equipo. Y menciono de que la historia sigue. Superamos las primeras 5 décadas y la historia sigue porque veo que hay un equipo de sacerdotes que se ilusiona, que se apasiona por seguir formando. Estamos aprendiendo en el día a día. Hay discusión, por supuesto, entre nosotros. Y como ejemplo, todos los miércoles tenemos una reunión de equipo. Equipo de formadores, están el rector, con los formadores, con los directores espirituales, el sacerdote psicólogo, entre nosotros. Y discutimos, evaluamos, tratamos de bajar el itinerario cada vez mejor en ayuda, o al menos con los seminaristas, pero sobre todo nos dejamos ayudar también por fieles laicos. Hay varios profesores que colaboran externamente o colaboran directamente con el equipo de formadores para nuestra formación y por supuesto en también formación de los seminaristas. Yo no sé si hay espacio para mencionar aquí los nombres, pero tenemos varias personas y varios grupos, distintos movimientos. Y así que también invitamos hablábamos de pastoral social, que es muy importante que esté presente. Es una de las prioridades que la Asamblea Eclesial ha mencionado en México. Y cambiar o adecuar los itinerarios formativos para que tengan en cuenta también el tema de la ecología, el tema de la pastoral social. Y en eso estamos trabajando. Ahí la oroña en bota arriba. No, desde luego. El tema tiene que ver un poco con a veces no comprender, y es importante el tema del clericalismo, Padre Cristino. ¿Por qué el Papa pone tanto énfasis en que ese es un problema o mal que tiene la Iglesia? Y que tiene que ver con una cierta distorsión también, porque el sacerdote pues es ministro, tiene el ministerio, justamente tiene el sacerdocio ministerial, sí, que significa servicio, no poder, no es poder, sino que es servicio. Entonces, esa cuestión que hay que erradicar de la Iglesia, cómo lo están trabajando ustedes en el seminario, a nosotros los laicos también se nos tiene que formar en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando? Y yo creo que el mismo ejemplo, no solamente la parte teórica, porque el decir y hablar a los seminaristas, decir que
el país, el ordenado, está al servicio del sacerdocio común, así que al servicio del laico. Es una buena teoría y en la práctica también se tiene que dar. ¿Qué ejemplos? Me acuerdo que cuando tocó iniciar el trabajo en el seminario de Caacupé, como director ahí de la sede del propedéutico, digo hoy que fue por casualidad en su momento, pero creo que fue por una gracia muy especial del Espíritu Santo, iniciamos un trabajo con laicos. Laicos que nos fueron enseñando cómo también trabajar ayudar al mismo joven, cómo tratarle. Ese hecho, digo con ejemplos concretos, es esa misma experiencia. Ese grupo sigue vivo y en el seminario de Caacupé apoya la formación. No es simplemente para un apoyo económico, no. Incluso los laicos, que el grupo que tenemos aquí en el seminario, hablamos colaboradores del seminario, mencionaba concretamente uno de los laicos en una reunión con obispos, porque se quería ocupar también de la formación integral, pero formación intelectual, la formación en la predicación, y mencionaba, nosotros queremos que el país sepa predicar, sepa tratarnos y predicar, porque somos nosotros los que tenemos que aguantarle al país. Parecía medio chocante ad interno, pero por otro lado es totalmente realidad. Ese grupo de colaboradores está trabajando con nosotros en el seminario y sabes de que este hecho de trabajar con nosotros a los paínos nos resulta muy fácil. Hateku, oye, ore corapupe. Me parece que alguien está entrando dentro y dentro de nosotros, en lo que estuvimos acostumbrados, el redil propio, el campo nuestro. Sin embargo, con el tiempo vamos descubriendo de que somos enriquecidos tremendamente. Y los mismos seminaristas ya crecen en un ambiente que descubren de que el país es capaz de trabajar con un laico, escucharle, porque incluso transforma nuestro estilo de formación. Es decir, escuchamos, reflexionamos y cambiamos también nuestra forma de pensar y actuar. Y caminamos juntos, que es la iglesia sinodal. Lamentablemente se nos fue el tiempo para ahí. Hoy. Ya pasamos 1 minuto del tiempo correspondiente. Muchas gracias, Padre Cristino. Dejamos la inquietud para que la gente siga profundizando y leyendo. Y te voy a molestar otra vez. No creas que no te voy a molestar para que sigamos hablando del seminario y de la formación de los sacerdotes. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.